Laura Segundo Mesa, docente de la asignatura de Filosofía de la Educación. Bienvenidos a la segunda semana de nuestro curso. En esta sesión exploraremos las contribuciones de algunos de los más grandes filósofos de la educación y profundizaremos en la comprensión del ser humano y la persona desde una perspectiva educativa. Esta semana es crucial para entender los fundamentos filosóficos que aún guían la educación contemporánea. El objetivo de la sesión de esta semana es analizar las contribuciones de filósofos clave y cómo sus teorías sobre la naturaleza humana y la persona fundamentan los principios educativos actuales. Reflexionaremos sobre cómo estas ideas siguen influyendo en nuestra práctica educativa hoy en día. El contenido temático de esta semana es Filósofos de la Educación. Platón. Platón es uno de los pilares de la filosofía occidental y su influencia en la educación es innegable. A través de su obra La República, Platón presenta la idea de que la educación es el medio para lograr una sociedad justa. Según Platón, la educación debe orientar el alma hacia la verdad y el bien, lo que se refleja en su teoría de la reminiscencia, donde aprender es recordar las ideas perfectas que el alma ya conoce. La educación para Platón es un proceso de guía hacia el conocimiento verdadero, que debe ser liberado por filósofos reyes. Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón, ofreció una perspectiva diferente al considerar que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial y el razonamiento inductivo. En su obra Política, Aristóteles destaca la educación como un medio para desarrollar las virtudes humanas y preparar a los ciudadanos para participar en la vida política. Para él, la educación debía estar alineada con el desarrollo de la razón y el carácter, aspectos esenciales para la vida en comunidad. San Agustín aportó una visión cristiana a la filosofía de la educación, donde la formación del carácter y la moralidad eran fundamentales. Su idea de que la educación es un proceso de iluminación divina destaca la importancia de la fe y la razón en el desarrollo humano. Para Agustín, el propósito último de la educación es conocer a Dios y llevar una vida virtuosa. Rousseau, en su obra Emilio o de la educación, revolucionó la manera de pensar la educación, enfatizando la importancia de la naturaleza y la libertad en el proceso educativo. Rousseau abogaba por una educación que respetara las etapas naturales del desarrollo infantil y que permitiera al niño aprender a través de la experiencia directa, alejándose de la educación autoritaria de su tiempo. Immanuel Kant. Kant destacó la importancia de la autonomía y la moral en la educación. En su obra Pedagogía, Kant argumenta que la educación debe formar al individuo para que pueda actuar de acuerdo con los principios universales de la razón, es decir, de manera autónoma y moralmente correcta. La educación, para Kant, no solo debe transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanos capaces de pensar y actuar por sí mismos. Concepto etimológico, nominal y filosófico de persona. El concepto de persona tiene un origen etimológico que se remonta al latín persona, que significa máscara o papel en una obra. Sin embargo, en la filosofía, persona se refiere al ser humano como un ente racional con dignidad y derechos. En este sentido filosófico, la persona es un ser con conciencia de sí mismo y con capacidad para decidir y actuar moralmente. Este concepto es fundamental en la educación, ya que reconoce la singularidad y valor intrínseco de cada individuo. Características constitutivas de la persona humana. La persona humana se caracteriza por su racionalidad, libertad y capacidad de autotrascendencia. Estas características la distinguen de otros seres vivos y subrayan la importancia de una educación que promueva el desarrollo integral de la persona, no solo en lo intelectual, sino también en lo moral y espiritual. La persona y su educabilidad. La educabilidad es la capacidad del ser humano para aprender y desarrollarse a lo largo de la vida. La persona, por su naturaleza racional y social, es educable, lo que significa que puede crecer
y perfeccionarse continuamente a través de la educación. Este concepto es esencial en la pedagogía, ya que la educabilidad implica que todos los seres humanos tienen el potencial para aprender y mejorar. Intimidad, donación y trascendencia. La persona humana posee una intimidad que se refiere a su vida interior, donde reside su capacidad para el pensamiento reflexivo y la autoconciencia. La donación es la capacidad de entregarse a los demás, lo que se relaciona con la dimensión social de la educación. La trascendencia se refiere a la capacidad del ser humano para ir más allá de sí mismo, buscando un propósito o un sentido que dé dirección a su vida. La educación debe fomentar estos aspectos para ayudar a los individuos a realizar su potencial más elevado. Educabilidad y dignidad humana. La dignidad humana es un principio fundamental que debe guiar todo proceso educativo. Reconocer la dignidad de cada persona implica hacer una educación que respete sus derechos, que promueva su desarrollo integral y que le permita vivir de acuerdo a sus valores y principios. La educabilidad en este contexto se relaciona con la posibilidad de formar a cada persona de manera que refleje y respete su dignidad inherente, el desarrollo humano y la búsqueda del sentido. El desarrollo humano no se limita al crecimiento físico o intelectual, sino que influye en la búsqueda de un sentido en la vida. La educación debe ayudar a los individuos a encontrar su propósito y a vivir de manera que este propósito les permita contribuir positivamente a la sociedad. La búsqueda del sentido es un aspecto esencial del desarrollo personal y es clave para una educación que aspire a ser verdaderamente formativa. Materiales recomendados para esta semana. Les recomiendo leer Filosofía para principiantes, un libro que ofrece una introducción clara y accesible a las principales corrientes filosóficas. También les sugiero los artículos Reflexiones sobre la educabilidad y Filosofía para qué, que les proporcionará una perspectiva más profunda sobre cómo la filosofía sigue siendo relevante para la educación hoy en día. Finalmente, no olviden revisar la revista La Educación según los filósofos, que complementará los conceptos vistos en estas actividades de aprendizaje. Presentación: Filósofos de la Educación y Educabilidad. En esta semana deberán elaborar una presentación sobre los filósofos de la educación y el concepto de educabilidad. Esta actividad les permitirá sintetizar las lecturas y reflexionar sobre cómo las ideas de estos pensadores influyen en la educación actual. Asegúrense de estructurar su presentación de manera clara, utilizando citas y referencias de las lecturas que respalden sus puntos. No olviden que el diseño de sus diapositivas debe ser atractivo, coherente, facilitando la comprensión del contenido. Video explicativo de la presentación. Además de la presentación, deberán realizar un video explicativo donde presentarán y contextualizarán el tema desarrollado. Este video debe durar entre 3 y 4 minutos y debe reflejar una comprensión profunda de los conceptos discutidos. Es importante que aparezcan en cuadro durante toda la grabación, utilizando un entorno que no distraiga la atención del espectador. Recuerden que se evaluará la claridad y coherencia de su exposición, así como la calidad técnica del video. Finalmente, los invito a participar en la sesión de dudas y retroalimentación que se llevará a cabo en Meet el martes a las 20 horas, hora Ciudad de México. Este será un espacio para aclarar cualquier inquietud que tengan sobre los contenidos y actividades. Aunque no es obligatoria, les recomiendo que asistan para aprovechar al máximo el curso. Estoy aquí para apoyarlos en su proceso de aprendizaje. Recuerden que la filosofía es una herramienta poderosa que nos ayuda a entender y transformar nuestra realidad. Espero que disfruten esta segunda semana y que encuentren en estos filósofos una fuente de inspiración para su práctica educativa. Les deseo mucho éxito. Nos vemos en la sesión de Meet.